Buenas noches, el día de hoy vamos a seguir con el ciclo de conferencias de lo que sería JOFIEM, la jornada de formación e investigación para estudiantes de medicina. Y justamente vamos a empezar a hablar de lo que sería la redacción de casos clínicos y al final vamos a tener un pequeño ejemplo para saber cómo podría ser una defensa de tipo oral en un congreso o alguna presentación científica de interés. Me presento, soy el doctor José Nicolás Ayala Servín, actualmente doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Asunción. Específicamente estoy haciendo la residencia en Psiquiatría Clínica en el Hospital de Clínicas. Justamente estamos hoy para ver cómo vamos a empezar a redactar y cómo hacer un caso clínico. Tenemos que tener en cuenta que un caso clínico facilita el aprendizaje continuo de lo que sería la formación de un profesional médico. La publicación de un caso clínico, a su vez, favorece la comprensión de una guía práctica en forma clínica, la forma del razonamiento y el manejo de la incertidumbre, porque muchas veces no tenemos de buenas a primeras el diagnóstico de un paciente y que justamente podemos estar entre un abanico de diagnósticos diferenciales y por ende tenemos que hacer el pensamiento clínico. Un caso clínico puede ser publicado en revistas médicas, en congresos científicos o reuniones clínicas de interés, y la discusión permite el intercambio de conocimientos y experiencias con otros colegas o facultativos del área, lo que resulta en un aprendizaje continuo. Tenemos que tener en cuenta que el informe de un caso clínico debe seguir los principios generales de una correcta redacción médica, estructuralizada y organizada, sobre todo relacionada con el estilo Vancouver que vamos a detallar posteriormente. Tenemos que tener en cuenta que los primeros informes de casos clínicos aparecieron en las revistas médicas alrededor del mundo hace más de un siglo, como la primera comunicación entre los médicos clínicos. Se consideran incluso el primer peldaño de investigación clínica. Muchas veces resulta mucho más fácil hacer un caso clínico que hacer posteriormente un trabajo de investigación per se, seguido de la serie de casos, estudio de casos y controles y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta que para elaborar un caso clínico, el autor debe revisar previamente una buena literatura médica con el fin de investigar si este caso tiene o no algún precedente, es decir, si tiene algún antecedente previo de existencia o si ya ha sido descrito y publicado alguna vez por otra persona y en qué circunstancias, para ver también si existe alguna variación o no del caso. Debe reflejar un razonamiento que se ha seguido como forma del proceso diagnóstico y terapéutico, sin olvidar que tiene que tener un vocabulario menos sencillo y comprensible para también cumplir su función docente. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal de un caso clínico es contribuir al conocimiento médico, presentando aspectos nuevos o instructivos de una enfermedad determinada. Usualmente cumplen algunas condiciones que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, están relacionados con una enfermedad nueva poco frecuente, es decir, una enfermedad que no tengamos brotes importantes. Muestran una relación con la aplicación clínica importante, es decir, la utilización de ciertas terapéuticas que pueden ayudar a obtener mejores resultados. Ayudan a aclarar la fisiopatología de la enfermedad. Muchas veces vemos justamente neurotransmisores, sustancias químicas, componentes, receptores, etcétera, que pueden interactuar en el cuerpo para aclarar el mecanismo que producen una enfermedad. Relacionan la fisiopatología con la presencia de signos y síntomas no descriptos, es decir, cuando muchas veces tenemos la aparición de nuevos síntomas en alguna enfermedad incluso ya conocida o preexistentes. Un ejemplo habitual como tenemos ahora es el del COVID-19, por ejemplo, donde tenemos que incluso aparecen nuevos síntomas, entonces ayuda a describir esta clase de reporte de casos, ya que comúnmente son informaciones actualizadas. Muestra una relación importante no descrita entre las dos enfermedades. Podemos ver que incluso una enfermedad puede desencadenar otra o estar en forma concomitante con otra enfermedad, que muchas veces ayuda a interpretar estos casos. Describen complicaciones de algún tratamiento o algún efecto adverso. Dan un enfoque práctico y novedoso para el diagnóstico y manejo de una enfermedad, es decir, con la utilización de nuevas técnicas. Representa también aspectos psicosociales, que es bastante importante para ver el contexto en cual se desarrolla una enfermedad. Evaluar los costos de un mal enfoque diagnóstico y terapéutico, es decir, una mala praxis posteriormente. Y pueden ilustrar síndromes de baja prevalencia, pero que igual resultan de gran importancia. Incluso también depende de las zonas. Hay incluso países que, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que son más frecuentes, que son endémicas, y en otras zonas no, y hay que tener en cuenta que en esos países y esas diferencias también pueden presentar casos de valor importante y sobre todo la función final, que es de enseñar.
Vamos a diferenciar un reporte de casos de una serie de casos. Un reporte de casos es un solo caso clínico a detallar que según el estilo Vancouver constata las siguientes secciones: un título, un resumen, una introducción, la presentación propia del caso, una discusión que puede ir acompañada de una breve conclusión, las referencias bibliográficas y las tablas, imágenes y otros cuadros importantes. En la parte escrita del caso clínico al redactar, vamos a poner en lo que serían los anexos. Y una serie de casos se diferencia como que tenemos un caso clínico que vamos a ampliar en forma inextensa y otros casos similares que vamos a ir resumiendo en forma comparativa, o podemos presentar todos los casos al mismo tiempo en forma resumida. Es decir, una serie de casos es cuando tenemos más de un caso sobre el mismo tema y queremos establecer justamente algún tipo de comparación o similitud. En cuanto a las dos opciones, se aconseja siempre igual tener un cuadro de resumen entre todos los casos que queramos presentar en una serie de casos, de modo a detallar los datos sobresalientes consistentes entre los mismos. Tenemos que tener en cuenta por qué ustedes publicarían un caso clínico: porque facilita el aprendizaje, porque permite el intercambio de conocimiento y sobre todo de la experiencia clínica, porque puede ser un primer encuentro de los estudiantes de pregrado con la investigación y con la publicación científica iniciándose, y sobre todo son el primer peldaño en la investigación clínica. Las condiciones para la publicación de un caso clínico comúnmente son que reportar una enfermedad o síndrome nuevo o poco frecuente, ayudar a alguna aplicación clínica importante, ayudar a aclarar la fisiopatología de la enfermedad, así como los signos y síntomas no descritos o que pueda tener una evolución inusual. También la relación no descrita entre dos enfermedades, ya sea una como factor desencadenante de otra o en forma concomitante, y describe la complicación también de algún tratamiento o terapéutica erróneo o que de repente no sea factible para un tipo de patología, y sobre todo evalúa un nuevo enfoque práctico y novedoso para el diagnóstico y terapéutica de una enfermedad. Con respecto a las partes propias de un caso clínico, iniciamos con el título. El título debe ser claro, sencillo, descriptivo y atractivo de forma de vender lo que sería el caso. Debe ser breve, específico, impactar y puede incluir la frase reporte de caso. Hay que cuidar la gramática, vamos a tener bien los artículos y las preposiciones necesarias, debido a que muchas veces sin estos la articulación de una oración no es muy correcta y parece que el título está mal redactado. Tenemos que tener en cuenta que tiene que ser siempre un título en tono afirmativo, que no podemos hacer como una dubitación, que no podemos hacer que presente justamente como lo que sea la parte de una interrogativa, sino que siempre tono afirmativo y no exceder las 12 a 15 palabras. Muchas veces esto es una limitante entre lo que es la publicación o la presentación del caso, la cantidad de palabras que tenga un título. Por eso es muy importante cuidar ello y evitar las siglas. También hay dos frases importantes que hay que evitar, que son el típico "a propósito de un caso de" o "presentación de un caso de revisión de literatura de". Además, podemos concluir que si aplicamos estas titulaciones, tenemos en cuenta que además de quitarnos muchas palabras para lo que sería la parte importante del título, no son bien vistas por la comunidad científica actualmente. Como segunda parte de la estructura Vancouver tenemos al resumen, que debe ser corto, concreto, fácil de leer, describe los aspectos sobresalientes del caso, incluye un máximo de 150 a 250 palabras según las coordenadas de lo que sería la parte del lugar a publicar que queremos compartir. Los resúmenes son súper importantes porque permiten al lector examinar rápidamente, de inicio a fin, el contenido de un artículo para determinar si sobre todo vale la pena proseguir con la lectura completa del artículo original. Tenemos que tener en cuenta que sin resúmenes muchas personas hacen que los artículos que podrían ser potencialmente interesantes podrían pasar desapercibidos. Y sobre todo debe contener lo esencial, es decir, la parte clínica, la parte de un análisis bibliográfico y sobre todo que se tiene que notar que merece la pena ser informado. Para finalizar el resumen, tenemos este apartado esencial que les muestro en forma un poco más detallada, que son las palabras clave. ¿Por qué? Comúnmente van de 3 a 5 palabras. Las palabras clave son aquellas palabras que usted, al colocar en un buscador científico, tienen que hacer que resalte con su caso o relacionarse específicamente con el caso de ustedes.
Todas las revistas o todas las indicaciones para congresos o reuniones científicas importantes solicitan de lo que sería seleccionar las palabras claves del MESH, que es justamente desde la base de datos de la BBS, que es la Biblioteca Virtual en Salud, de lo que sería la Organización Panamericana de la Salud. Ahí tenemos una biblioteca que justamente, como pueden ver, es la del fondo verde, donde ustedes pueden acceder a todas las palabras clave que están ya registradas por la Organización Panamericana de la Salud y esas son las que se pueden utilizar. Incluso ustedes les ponen en la palabra y les sale si existe o no, o si está o no aprobada, y les salen 3 idiomas, inglés, español y portugués, y de ahí pueden sacar previamente cómo está formulada. Incluso en algunas ocasiones, si hay palabras que ustedes quieren utilizar y no pueden o no existen, lo que se hace es justamente te recomienda otras palabras que pueden utilizar en reemplazo. Iniciamos con la introducción. La introducción debe dar una idea específica del tema y debe sustentar el porqué de su publicación. Tiene que sustentar justamente la justificación de por qué es importante el caso clínico de ustedes. También hay que ver justamente la implicación clínica, qué valor tiene, justamente que se tiene que connotar la comparación de los trabajos y por ende iniciar una revisión crítica de literatura sobre casos similares, destacar la gravedad o la dificultad para el diagnóstico o lo que no es muy común y por lo menos tiene que haber, para que una introducción sea válida y bien vista, 10 referencias bibliográficas en este apartado. Posteriormente pasamos a la parte más importante del caso, que es la descripción misma. Ahí tenemos que hacer una descripción cronológica de la anamnesia, es decir, del examen, del análisis desde el inicio hasta el final, hasta que el paciente llega con ustedes. Una exploración física exhaustiva y sobre todo muestra de las pruebas diagnósticas empleadas. Hay que narrar el proceso diagnóstico, cómo llegaron a la enfermedad y sobre todo la terapéutica elegida y el porqué. Hay que describir siempre el desenlace, súper importante, cómo termina el caso, ya sea una mejoría, una falta de respuesta o incluso con la muerte o óbito del paciente, pero siempre hay que expresar el desenlace final. Cuando se usan pruebas de laboratorio poco usuales también tenemos que destacar, sobre todo incluir los valores normales entre paréntesis, o por lo menos si no vamos a poder especificar, explicar en algún apartado para qué son esas pruebas poco usuales. Y si usan medicamentos hay que referir siempre el nombre genérico y las dosis, no utilizar nombres comerciales. Dentro del caso en sí tenemos todas estas partes a tener en cuenta: los datos de identificación o afiliación, el motivo de consulta, los datos de la enfermedad actual, la anamnesis o interrogatorio más activo, los antecedentes patológicos personales, familiares y hábitos psicobiológicos, el examen físico, la evaluación médica y otras medidas u otras órdenes y además del tratamiento. Los datos de identificación, o también llamados datos de filiación, son súper importantes porque son aquellos datos que identifican al enfermo desde el punto de vista civil, es decir, que referencia para conocer posibles patologías presentadas o relacionadas con el paciente, así como para la colocación de tratamiento. Estos datos de filiación son nombre, apellido, cédula, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, etc. Son los datos de filiación, son súper importantes. ¿Y por qué? Porque de repente, por estadística, hay patologías que están más relacionadas al sexo, ya sea femenino o masculino, e incluso si es una patología que no es frecuente en ese sexo, también es importante. Por ende, la edad también es importante porque hay más patologías que encontramos en ciertos ramos o frecuencias de edad. También, por ejemplo, otro ejemplo porque es importante es la ocupación, porque si ustedes tienen un paciente que le viene con una hernia inguinal complicada y su ocupación es levantar cajas en un depósito, obviamente hace un gran esfuerzo por una gran maniobra de valsalva, por lo cual eso sería un factor predisponente a la hernia que el paciente tiene y es un factor que está involucrado en el desencadenamiento del caso. Posteriormente tenemos el motivo de consulta. El motivo de consulta es el motivo de queja que expresa el paciente, es lo que dice el paciente y que justamente inicia él mismo en el diálogo señalando el motivo de la visita del médico. Posteriormente pasamos al antecedente de la enfermedad actual, que justamente tenemos que hacer una descripción cronológica y detallada de los signos y síntomas que el paciente nos refirió en el motivo de consulta en forma más detallada, así como otros que pudieran aparecer que tienen que ser orientados por el médico al finalizar,
que podamos creer que sean de valor para el caso y también inclusive los datos negativos. Es decir, que en algunas ocasiones tenemos que ver para destacar o justamente eliminar de repente cierto tipo de síntomas que puedan orientarnos a una otra patología. Tenemos que tener en cuenta que comúnmente para los síntomas utilizamos la mnemotecnia Alicia, que es justamente aparición, localización y radiación si está concomitante a la intensidad y si existe un nuevo factor atenuante. Posteriormente vamos a pasar a los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales tenemos principalmente tenemos que ver los patológicos, obviamente. Y tenemos que destacar aquellos que se debe tener en cuenta cuando se investigan estos antecedentes, ya que el hombre tiende a olvidar estos hechos. Muchas veces las personas tienden a no comunicar correctamente todos los datos, entonces siempre es importante tener como una guía de ello. Para evitar el olvido y las omisiones es recomendable tener un interrogatorio ordenado y podemos empezar preguntando enfermedades de la infancia, seguido con otras enfermedades médicas, por ejemplo, si es alérgico, tiene asma, hipertensión, diabetes, antecedentes de alergia, pero no solo alérgico al cambio de clima o alergia al polen o otro tipo, sino tener en cuenta cosas importantes como intolerancia a otro tipo de fármacos, existe la alergia a la penicilina, alergia a la dipirona, o hay también la intolerancia a los alimentos, que es súper importante, que no hay que descuidar. Y por último, no olvidar también los antecedentes quirúrgicos, accidentes, cirugías previas, incluso en este apartado podemos también tener en cuenta lo que serían las internaciones previas por algo que no sería quirúrgico y también las fracturas. Otro antecedente también que podemos destacar sería también la existencia de traumatismo craneoencefálico previo o algún episodio de convulsión. Posteriormente vamos a pasar a los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares son el registro de las enfermedades presentes y pasadas de los abuelos, padres, hermanos, hijos y otros miembros de la familia que puedan presentar transmisión genética, particularmente aquellas metabólicas y cardiovasculares, y también no tenemos que olvidar las de la salud mental. Se indaga sobre la edad de los padres, hermanos y la causa de muerte. También no olvidar en cuando uno ya haya fallecido, destacar siempre sobre qué y cuál fue el motivo del fallecimiento. Una información importante en estos antecedentes familiares, hay que destacar que muchas veces el paciente comprende como familia a las personas que viven con él. Por ejemplo, si un paciente vive solamente con su madre y su hermano y no con su padre por un motivo ajeno, tenemos que tener en cuenta que el padre sigue siendo parte de la familia. Entonces, a veces cuando el paciente no dice de buenas a primeras, es labor del tratante indagar un poco más para tener en cuenta que la familia son todos los miembros y no solo aquellos que viven en la casa. Posteriormente pasamos a los hábitos psicobiológicos, que son aquellos que se manifiestan en la vida cotidiana del paciente y pueden repercutir de manera positiva o negativa. Dentro de ello tenemos el consumo de alcohol, la práctica de actividad física, el consumo de drogas, los problemas familiares, problemas sexuales. Tenemos que tener en cuenta si realiza el sueño, hábito tabáquico. También, por ejemplo, tenemos que valorar, también, por ejemplo, si en el caso de ser una mujer, si tuvo o no hijos, cuántos hijos tuvo, si fue parto normal o cesárea. También tenemos que evaluar, por ejemplo, la menarca, si es menopáusica, cuándo fue la menopausia. También tenemos que evaluar alguna característica importante como la diuresis y la catarsis en los pacientes de forma general y si alguna vez tuvo incluso algunas variaciones. Son datos que tenemos que tener en cuenta para hacer de forma más detallada y precisa nuestra cronología médica. Posteriormente vamos a pasar a ir estableciendo, una vez que hicimos todo lo previo, las consideraciones médicas. Es decir, ver justamente la diferencia para identificar la enfermedad, una entidad nosológica o un síndrome en cualquier estado de salud. Y sobre todo las herramientas que vamos a tener son los síntomas, que son las experiencias subjetivas negativas físicas que refiere el paciente. Los síntomas son aquellos que dice el paciente y que son recogidas por el médico durante la evaluación. Y los signos son los hallazgos objetivos que detecta el médico observando al paciente. Muchas veces nosotros podemos tener más signos que síntomas porque puede haber más cosas que el paciente no se da cuenta y el médico con su ojo clínico tiene que tener justamente esa apreciación.
Y también nuestro último pilar es la exploración física más con un correcto examen físico, siguiendo el orden de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Dentro de las consideraciones diagnósticas tenemos que tener varias cosas. Por ejemplo, primero analizar el diagnóstico sindrómico, que es el que establece la existencia de un conjunto de signos y síntomas concretos sin poder precisar la etiología exacta en ese momento. Posteriormente establecemos los diagnósticos diferenciales, que es el conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un síndrome y que se utiliza durante el diagnóstico a partir de las cuales se plantean el tipo y orden de las exploraciones complementarias. Es decir, ponemos un abanico de enfermedades y posteriormente establecemos los laboratorios, métodos auxiliares de imágenes, etcétera, para ir descartando y ver qué enfermedad puede ser. El diagnóstico etiológico, que nos puede ayudar a determinar la causa específica de la enfermedad. El diagnóstico nosológico, que establece el diagnóstico de la enfermedad causante de los signos y síntomas. El diagnóstico bacteriológico, el que establece la causa infecciosa mediante un estudio. Un diagnóstico radiológico se puede establecer cuando establecemos un diagnóstico mediante los estudios de imágenes. Y un estudio patológico justamente es cuando hacemos la precisa de la información del caso debido a un estudio anatomopatológico histológico obtenido mediante una biopsia. También hay que involucrar lo que sería la evolución médica, es decir, la observación del paciente en su posterioridad, tanto está internado o en forma ambulatoria, y si se realiza sobre todo intentar hacer una actualización del examen físico y de los hallazgos importantes que creemos que ha sufrido el paciente enfermo. Se debe consignar justamente datos mesurables como temperatura, peso, diuresis, pulso, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, es decir, la información básica, resultados de los exámenes complementarios y fundamentación de otros no previstos, evolución general de los signos y síntomas por motivo de internación del paciente o que aparecieron durante este, y el plano informe de tratamiento instituido. Una vez que terminamos ya la parte de lo que es el caso per se, vamos a pasar a la discusión. La discusión lo que hacemos es un contraste con la literatura, donde establecemos las semejanzas y las diferencias. Hacemos una comparación con la literatura, discursos de otros autores, para ver justamente lo que coincide y que no, y el por qué. La discusión es el segmento más importante de un caso clínico y debe manifestarse en este apartado el porqué del caso que se presenta es inusual, lo que nos enseña el caso o por qué el caso fue importante para el autor y merece el trato y el respeto, sobre todo en cuanto a su publicación y redacción, y cómo va a contribuir a la formación de la salud. Sobre todo en la discusión hay que sustentar el diagnóstico obtenido por el autor con la evidencia clínica de la bibliografía y las pruebas complementarias y las limitaciones de las evidencias. Se debe discutir cómo se hizo el diagnóstico diferencial y cómo fueron descartados los otros diagnósticos, y generalmente algunas personas establecen alguna conclusión donde se resalta alguna aplicación o mensaje claro que quiera dejar, en este caso, el autor. No olvidar la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es una revisión actualizada de la bibliografía médica existente que se basa en el caso que vamos a estudiar. Comúnmente no podemos utilizar bibliografías de más de 5 a 10 años, depende del lugar donde vamos a presentar. El autor debería hacer una búsqueda bibliográfica para encontrar casos similares publicados en el pasado, explicarlos brevemente y remarcar las similitudes y las diferencias. Esa es la finalidad. Es aconsejable realizar justamente la búsqueda informatizada en base de datos electrónicas como PubMed, empleando los términos o las palabras clave. La referencia bibliográfica podemos hacer en dos estilos: Vancouver, donde tenemos el superíndice, o APA, donde lo que se hace es se pone entre paréntesis el apellido del autor principal y el año de la publicación. Esas son las dos formas más frecuentes que se suelen presentar. A continuación le voy a presentar un ejemplo de un caso clínico, pero este es más bien cómo ustedes pueden también utilizar o defenderse en la expresión oral, es decir, en una defensa, en una presentación, en una reunión clínica, en un congreso, etc., para que tengan idea. Como pueden ver, el caso clínico se llama esclerodermia cutánea localizada, morfea, reporte de caso. Recordemos que en el título no debe pasar 15 palabras, puede tener la frase reporte de caso y no las otras frases que vimos. Posteriormente establecemos la introducción. La introducción es donde ustedes van a poner lo que ustedes creen importante, pero cuando vamos a presentar en forma oral, la introducción solo utilizamos en un slide. Por eso es bueno hacer en forma esquemática, porque dejamos los otros slides de la presentación
para lo que sería más bien el caso y la discusión. Cuando tenemos un caso clínico, no olvidar primero los datos de filiación, con los datos que creamos importantes, o aclarar que nunca se debe poner el nombre del paciente, siempre en todo caso las siglas. Posteriormente tenemos el motivo de consulta y los antecedentes de la enfermedad actual, donde hacemos una descripción cronológica. Por ejemplo, hace 4 años refiere lesión a nivel del flanco derecho, eritematosa no pruriginosa, no dolorosa, no aumenta de tamaño con el tiempo, la lesión cicatriza, la lesión tiene algunas características como una mancha hipocrómica con límites netos y bordes irregulares en cadera del lado derecho, pápulas atróficas en la misma zona y la cara interna del muslo derecho, máculas hipocrómicas irregulares en el dorso del brazo derecho. Vieron cómo va estableciendo de los 4 años y cómo eso fue evolucionando. Y también, por ejemplo, en la parte final puedes ver niega Raynaud, ojo seco, boca seca, rigidez matutina, aptasmia y disfagia. También es importante los datos negativos de valor que dijimos hace rato para descartar ciertos otros casos clínicos. También antecedentes remotos de la enfermedad actual, si hubo en un cuadro similar. Los antecedentes patológicos familiares, acá por ejemplo tengo en este caso madre con gota y padre con artritis reumatoide, entonces nos orienta a que comúnmente en la parte familiar hay un antecedente de enfermedad reumatológica. Hábitos ginecológicos, el ciclo menstrual de la mujer, el embarazo, si tuvo o no una pérdida y por qué. Y posteriormente hacemos un examen físico donde primero iniciamos con los signos vitales y posteriormente los aparatos y sistemas. Y siempre destaquen el aparato o sistema que para ustedes es importante. Al hablar del examen físico, ustedes acá ya pueden poner en una presentación oral las imágenes del caso y describir un poco abajo cómo van a estar las lesiones o lo que ustedes quieran presentar. Pero recordemos que siempre la presentación de imágenes en la parte escrita o redactada de un caso clínico va en la parte de anexos. Posteriormente indicar los laboratorios, si se hizo justamente diagnóstico histopatológico como dijimos hace rato a través de una biopsia, y poner los resultados de los laboratorios. ¿Está bien? Justamente como son, por ejemplo, datos normales, estudios normales, no aclaramos lo que sería la parte de los valores. Si tenemos estudios más raros, ahí podemos aclarar los valores normales para que se puedan entender. También pueden anexar estudios de microscopía o análisis de microscopía de acuerdo al tema que ustedes están tocando. Yo, por ejemplo, estoy tocando un tema de una enfermedad infiltrativa en la piel, por ende, esto es una biopsia de piel. Y destacan lo que es importante para ustedes. Posteriormente van a establecer los diagnósticos diferenciales. No se olviden que los diagnósticos diferenciales hay que citarlos y justificar por qué son diferenciales. Y al final, tras los laboratorios que hicieron, las imágenes que tienen, establecen su diagnóstico definitivo. Una vez establecido el diagnóstico definitivo, tenemos que explicar el tratamiento, como dijimos, donde ponemos la medicación con la dosis y la cantidad que toma por día o 2 semanas y la evolución por control. Y la parte más importante, la discusión. La discusión siempre intenta hacer de forma ordenada, como pueden ver yo utilizo este Smart Art específicamente, justamente para poder dividir en renglones y poder de repente abarcar un poco más de información y hacer ciertas comparaciones, donde aquí usted va a ir poniendo por qué es importante, cómo se suele presentar la enfermedad, qué diagnóstico tiene con la persona que ustedes investigaron, qué diferencia tienen con los otros y qué similitudes también tienen. No se olviden poner en la parte final lo que sería toda la bibliografía que estuvieron estudiando. Este es como un ejemplo. Y justamente eso es lo que tenemos como una parte para presentar un caso. Actualmente vimos un pequeño resumen de cómo redactar un caso, las partes, los tips o ideas a tener en cuenta en ciertas partes, así como una pequeña presentación oral, cómo tiene que ser elaborada la presentación. Espero que les haya gustado. Recuerden que lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos, que justamente es lo que hacemos en los casos clínicos. Ahí les dejo mis redes sociales y mis contactos en forma telefónica ante cualquier duda sobre el material que tengan, en apoyo en algún tipo de trabajo que de repente tengan algún cuestionamiento y quieran aclarar la duda. Y les insto a que puedan aprovechar esta oportunidad de elaborar casos clínicos. Todo estudiante del área de la salud tenemos miles de gamas y posibilidades de hacer casos porque vemos pacientes todos los días. Así que es cuestión de ensayo, también va a servir su formación médica como médico clínico por lo menos. Inclusive, aunque sean médicos generales o no sigan la especialidad de clínica médica, van a ayudar a que tengan el razonamiento clínico importante que tenemos que tener para nuestro correcto manejo con todo tipo de pacientes.
Eso es todo, espero que les haya gustado y hasta la próxima.